Señales de que podríamos no estar solos en el universo. Número 9. Ráfagas rápidas de radio. Empezamos con uno de los fenómenos más desconcertantes del universo. Las llamadas ráfagas rápidas de radio. Destellos de energía que aparecen sin aviso desde las profundidades del espacio. Duran apenas milisegundos. Un parpadeo, pero en ese instante liberan más energía que nuestro Sol en varios días. La primera se detectó en 2007. Y desde entonces, no han dejado de aparecer. La mayoría ocurre en una sola vez. Como si algo se encendiera y desapareciera para siempre. Pero algunas no. Algunas vuelven. Una y otra vez. Desde el mismo punto exacto del cielo. Y ahí es donde todo cambia. Porque esas señales no son aleatorias. Siguen ritmos. Intervalos casi perfectos. Pulsos que parecen organizados. Como si alguien estuviera enviando algo. Un patrón. Un mensaje. Un tipo de lenguaje que todavía no entendemos. Un auténtico morse cósmico. Y lo más inquietante. Algunas de estas señales provienen de zonas donde no debería haber nada. Ni estrellas. Ni galaxias. Solo vacío. Las teorías no tardaron en llegar. Estrellas de neutrones extremadamente magnéticas. Explosiones cósmicas. Eventos violentos del universo. Pero ninguna explicación encaja del todo. Porque estos pulsos se repiten con precisión. Y algo así no debería mantenerse en el tiempo sin desaparecer. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Y si no es natural? Algunos científicos han sugerido que podrían ser señales artificiales. O incluso tecnología avanzada. Sistemas capaces de emitir energía a escalas que apenas podemos comprender. Suena a ciencia ficción. Pero lo cierto es que nadie tiene una respuesta definitiva. Lo único claro es esto. No parece caos. Parece orden. Y donde hay orden, puede haber inteligencia. Cada nueva ráfaga activa telescopios en todo el planeta. Se ajustan frecuencias. Se analizan datos. Se buscan patrones ocultos. Esperando encontrar algo más. Algo que confirme que no estamos solos. Hasta entonces, esas señales siguen apareciendo. Como golpes en la oscuridad. Como si alguien, en algún lugar del universo, estuviera intentando hacerse escuchar. Número 8. Oumuamua. En 2017, algo atravesó nuestro sistema solar. Y desde el primer momento quedó claro que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era un objeto alargado. Extraño. Con una forma que muchos compararon con la de un puro. Y se movía a una velocidad demasiado alta como para haber nacido dentro de nuestro vecindario cósmico. Venía de fuera. De mucho más allá. Fue bautizado como Oumuamua. Una palabra hawaiana que puede traducirse como mensajero o explorador. Y el nombre le venía perfecto. Porque parecía exactamente eso. Algo que había llegado desde otro lugar, solo para pasar fugazmente frente a nosotros. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un cometa. O quizá de un asteroide interestelar. Pero cuanto más lo observaban, más incómodo se volvía el caso. No tenía cola. No dejaba rastro de gas. No mostraba el comportamiento típico de un cometa al acercarse al Sol. Y, aún así, aceleraba. Como si algo lo estuviera empujando. Como si no se moviera solo por gravedad. Ahí fue cuando todo se volvió realmente polémico. Porque si no encajaba como cometa. Y tampoco como asteroide. Entonces, ¿qué era? El astrónomo Avi Loeb, de Harvard, lanzó una idea que sacudió a todo el mundo. ¿Y si Oumuamua no era una roca, sino una sonda? ¿Una pieza de tecnología? ¿Un objeto fabricado por una civilización lejana? Muchos se rieron de la propuesta. Pero el problema era que las explicaciones naturales tampoco cerraban del todo. Su forma era demasiado extrema. Su brillo cambiaba de manera extraña. Su movimiento no se ajustaba a lo esperado. Y su rotación era caótica, como si estuviera dando tumbos por el espacio. Más parecida a un objeto abandonado, que a una roca perfectamente estable. Entró en el sistema solar. Pasó cerca del Sol. Y se fue. Rápido. Sin darnos tiempo a enviar una misión. Sin una imagen nítida. Sin una segunda oportunidad. Apareció, confundió a todos, y desapareció en la oscuridad. Y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Porque si realmente no era natural, entonces algo cruzó el espacio interestelar. Y nos visitó. Aunque solo fuera por unos días. Quizá una sonda exploradora. Quizá un fragmento perdido de una civilización extinguida. Quizá simple materia extraña con un comportamiento que todavía no comprendemos. Pero cambió una idea fundamental. Por primera vez,
La posibilidad de un visitante venido de fuera dejó de sonar como pura fantasía, y empezó a sentirse incómodamente real. Número 7. Imágenes de ovnis sin explicación. En 2020 ocurrió algo que marcó un antes y un después. El Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo públicos varios vídeos grabados por pilotos de combate. Imágenes reales, captadas en misiones oficiales. En ellas aparecían objetos voladores, que nadie podía identificar. No eran teorías. No eran filtraciones dudosas. Eran grabaciones verificadas. Objetos detectados por radares, cámaras infrarrojas y pilotos entrenados. Y lo que mostraban no tenía sentido. Uno de esos objetos volaba contra el viento a velocidades imposibles. Otro permanecía suspendido en el aire, y de repente giraba sobre sí mismo sin perder estabilidad. Y otro se movía con tal precisión que los sistemas de seguimiento no podían fijarlo. Desaparecía. Reaparecía. Como si jugara con las propias limitaciones de la tecnología humana. Y lo más importante, no eran testigos cualquiera. Eran pilotos militares. Personas entrenadas para identificar cualquier aeronave conocida. Y aún así, no tenían explicación. Uno de ellos, visiblemente sorprendido, solo pudo decir: ¿qué demonios es eso? Tras estos vídeos, salieron a la luz muchos más casos. Cientos. Avistamientos registrados durante años. Y muchos siguen sin explicación. Ahora ya no se habla de ovnis. El término oficial es UAP, fenómenos aéreos no identificados. Pero el significado es el mismo. No sabemos qué son. Las hipótesis son muchas. Tecnología militar secreta. Fenómenos atmosféricos poco comprendidos. Errores de percepción. O algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Porque hay detalles que siguen sin respuesta. No hay señales de propulsión. No hay emisiones de calor. No hay sonido. Y aún así, se mueven. Y no de cualquier forma. Algunos realizan maniobras que desafían todo lo que conocemos sobre la física y la ingeniería. Aceleraciones instantáneas. Cambios de dirección imposibles. Velocidades que ninguna máquina humana puede alcanzar sin destruirse. Entonces, la pregunta es inevitable. Si son humanos, ¿quién tiene esa tecnología? ¿Y por qué nadie más lo sabe? Y si no lo son, entonces hay algo más ahí arriba. Algo inteligente. Algo que lleva tiempo observando. Quizá más del que imaginamos. Quizá, desde siempre. Número 6. El meteorito de Marte. En uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la Antártida, apareció una roca que no encajaba con nada conocido. No pertenecía a la Tierra. Y tras analizarla con detalle, llegó la confirmación. Venía de Marte. El meteorito fue bautizado como ALH 84001. Un fragmento expulsado del planeta rojo millones de años atrás, tras un impacto violento, que terminó viajando por el espacio hasta caer aquí. Eso ya era extraordinario. Pero lo realmente impactante llegó años después. En 1996, un equipo de científicos hizo un anuncio que sacudió al mundo. Dentro de esa roca habían encontrado estructuras microscópicas. Formas diminutas, que recordaban a organismos vivos. Algunas parecían bacterias fosilizadas. Además, el meteorito contenía compuestos de carbono que, en la Tierra, están estrechamente ligados a la vida. La pregunta fue inevitable. ¿Había vida en Marte? La reacción fue inmediata. Titulares en todo el mundo. Debates científicos. Incluso declaraciones oficiales. Por primera vez, parecía que teníamos una prueba física de vida fuera de nuestro planeta. Pero como suele ocurrir en la ciencia, la emoción dio paso a la duda. Otros investigadores comenzaron a cuestionarlo. Esas estructuras podían ser simplemente formaciones minerales. Los compuestos químicos podían haberse generado sin intervención biológica. Y poco a poco, la certeza se convirtió en debate. Un debate que, décadas después, sigue abierto. Hoy, nadie puede afirmar con total seguridad qué contenía realmente ese meteorito. Pero dejó algo mucho más importante que una respuesta. Dejó una posibilidad. Porque incluso si esas estructuras no eran vida, el hecho de que algo así exista en una roca de otro planeta es inquietante. Significa que estamos cerca. Muy cerca. Porque Marte, en el pasado, tuvo agua. Tuvo atmósfera. Tuvo tiempo. Todo lo necesario para que la vida pudiera surgir. Y eso abre una idea aún más profunda. ¿Y si la vida no empezó aquí, sino allí? Quizá, hace miles de millones de años, fragmentos como este trajeron algo más que roca. Quizá trajeron el origen de todo. Un simple meteorito.
pero suficiente para hacernos replantear una de las mayores preguntas de la humanidad. Si estamos solos, o si nunca lo estuvimos. Número 5. Las luces del sistema TRAPPIST. Un sistema estelar aparentemente insignificante. Una estrella pequeña, débil, lejana, pero a su alrededor orbitan 7 planetas. 7 mundos similares en tamaño a la Tierra. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. Pero hay más. 3 de esos planetas se encuentran en la llamada zona habitable. La distancia perfecta para que exista agua líquida. Y donde hay agua, existe la posibilidad de vida. No son gigantes gaseosos. Son mundos rocosos. Como el nuestro. Lugares donde algo podría surgir, o ya haber surgido. Pero lo que realmente desconcertó a los científicos vino después. Al observar la estrella, detectaron algo extraño. Pequeñas variaciones en su brillo. Cambios sutiles. Irregulares. Que no siempre coincidían con el paso de los planetas. Como si algo más estuviera interfiriendo. Las explicaciones no tardaron en aparecer. Polvo cósmico. Restos de material. Fenómenos naturales aún no comprendidos. Pero no todos estaban convencidos. Porque algunas de esas variaciones parecían demasiado precisas. Demasiado ordenadas. Y ahí es donde surge la idea incómoda. Una posibilidad que nadie puede demostrar. Pero tampoco descartar. ¿Y si no es natural? Algunos sugieren algo mucho más radical. Estructuras. Tecnología. Objetos en órbita. Lo suficientemente grandes como para bloquear parcialmente la luz de su estrella. Colectores de energía. Satélites. O algo que ni siquiera sabemos imaginar. No hay pruebas. Ninguna evidencia directa. Pero sí una anomalía. Y en ciencia, las anomalías son el principio de todo. Hoy, el sistema TRAPPIST-1 es uno de los más estudiados del universo cercano. Telescopios analizan sus atmósferas. Buscan gases imposibles. Señales de actividad. Indicios de vida. Porque si algo está ocurriendo allí, podría ser la primera vez que estemos tan cerca de descubrirlo. 7 mundos. 3 potencialmente habitables. Y una luz que no se comporta como debería. A veces, no es lo que vemos lo que importa, sino lo que no encaja. Y en este caso, hay algo que no termina de cuadrar. Número 4. Señales desde Próxima Centauri. Una señal. No ruido. No interferencia típica. Una señal clara. Definida. Constante. Procedente de la estrella más cercana a la Tierra. Próxima Centauri. Fue detectada en 2019 por un radiotelescopio en Australia. Y rápidamente llamó la atención por un detalle clave. No se comportaba como algo natural. No era caótica. No era aleatoria. Era estrecha, estable, casi perfecta. Como si estuviera diseñada para ser detectada. Fue bautizada como VLC-1. Y durante horas, en diferentes observaciones, siguió apareciendo. Siempre desde la misma dirección. Siempre con las mismas características. Eso encendió todas las alarmas. Porque, por primera vez en mucho tiempo, una señal se parecía demasiado a lo que esperaríamos de una transmisión inteligente. Los científicos fueron prudentes. Buscaron explicaciones. Satélites. Tecnología humana. Interferencias desconocidas. Y finalmente, esa fue la conclusión más probable. Un origen terrestre. Algo que aún no entendemos del todo, pero generado aquí. Caso cerrado. O al menos, eso parecía. Porque el impacto no desapareció. La sensación tampoco. Porque si una señal así puede existir por error, también puede existir de verdad. Y eso cambia todo. Además, hay un detalle inquietante. Próxima Centauri tiene planetas. Y al menos uno de ellos está en la zona habitable. Un lugar donde podría existir vida. Pero lo más perturbador no es eso. Es esto. Nosotros llevamos más de un siglo enviando señales al espacio. Radio, televisión, radar. Todo viajando hacia el exterior, sin parar. Y Próxima Centauri está lo suficientemente cerca. Si hay alguien allí, ya nos ha escuchado. Quizá incluso nos observa. Quizá ha captado fragmentos de nuestra historia. Nuestras voces. Nuestras imágenes. Nuestras señales más antiguas. Así que la verdadera pregunta no es si vamos a recibir un mensaje, sino si ya lo hemos hecho. Y no hemos sabido reconocerlo. Porque la próxima señal puede que no sea un error. Y esta vez, puede que alguien esté respondiendo. Número 3. El bosque oscuro. El universo está en silencio. Un silencio profundo. Inquietante. Porque no encaja. Miles de millones de galaxias. Cada una con miles de millones de estrellas.
Aún así, nada, ninguna señal clara, ningún mensaje, ninguna prueba definitiva. Y eso no tiene sentido. A menos que el silencio no sea casual. A menos que todos estén escondidos. Aquí entra una de las teorías más perturbadoras. La teoría del bosque oscuro. Imagina el universo como un bosque en plena noche. Oscuro. Infinito. Cada civilización es un cazador. Avanza en silencio. Sin hacer ruido. Sin revelar su posición. Porque no sabe quién más está ahí fuera. Ni cuáles son sus intenciones. Si alguien se delata. Si envía una señal. Si dice estoy aquí. Corre un riesgo. El riesgo de ser encontrado. Y quizá, eliminado. Por alguien más avanzado. Por alguien más fuerte. Por alguien que no duda. Así que todos hacen lo mismo. Callan. Observan. Escuchan. Esperan. Es una idea fría. Pero lógica. Tal vez no encontramos vida. Porque no quiere ser encontrada. Tal vez otras civilizaciones han aprendido algo que nosotros aún no. Que el universo no es un lugar seguro. Que mostrarse puede ser un error. Que el silencio es supervivencia. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces, nuestra búsqueda constante de señales no sería un acto valiente, sino peligroso, como gritar en la oscuridad, como encender una luz en medio de un bosque lleno de depredadores. Si esta teoría es cierta, el silencio no significa vacío, significa miedo. Y quizá, en algún lugar del universo, otras civilizaciones están escuchando nuestras señales, midiéndonos, evaluándonos, y llegando a una conclusión inquietante. Que somos una especie demasiado ruidosa para sobrevivir mucho tiempo. Número 2. Mundos como Kepler 452b. Existen mundos muy parecidos a nuestro. Planetas rocosos, con condiciones similares a la Tierra. Uno de los más conocidos es Kepler 452b, un planeta que orbita una estrella casi idéntica al Sol, situado en la zona habitable, donde el agua líquida podría existir, y donde la vida podría haber comenzado. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Es más antiguo, mucho más antiguo. Su sistema tiene alrededor de 1500 millones de años más que el nuestro. Eso significa una ventaja enorme. Más tiempo para evolucionar. Más tiempo para desarrollarse. Más tiempo para avanzar. Si la vida surgió allí, podría estar millones de años por delante de nosotros. Imagina una civilización con ese margen, dominando su planeta, explorando el espacio, mientras aquí, nosotros apenas empezábamos a descubrir el fuego. O quizá no. Quizá esa civilización ya no existe. Quizá se destruyó a sí misma. O simplemente desapareció. Pero Kepler 452b no está solo. Hoy sabemos que hay miles de exoplanetas. Y muchos de ellos están en la llamada zona perfecta. Ni demasiado calientes. Ni demasiado fríos. Justo en el punto adecuado. Algunos orbitan estrellas como la nuestra. Otros, estrellas más pequeñas. Pero todos comparten algo. La posibilidad. Los científicos estiman que podrían existir miles de millones de mundos similares a la Tierra solo en nuestra galaxia. Miles de millones de oportunidades para que la vida aparezca. Y aún así, no escuchamos nada. Ningún mensaje. Ninguna señal clara. Solo silencio. Un silencio que cada vez resulta más difícil de explicar. Tal vez están ahí. En esos mundos lejanos. Observando. Esperando. O quizá ya nos han detectado. Y han decidido no intervenir. Porque, desde su perspectiva, nosotros somos el misterio. Los extraños. Los que aún no entienden cómo funciona realmente el universo. Y quizá, mientras miramos hacia ellos, ellos ya nos están mirando a nosotros. Número 1. La gran pregunta. ¿Y si todo lo hemos entendido al revés? ¿Y si no somos nosotros los que buscamos? ¿Y si somos nosotros los observados? Durante más de un siglo, la Tierra ha estado enviando señales al espacio. Radio, televisión, radar. Millones de transmisiones escapando de nuestro planeta. Expandiéndose en todas direcciones. Como un faro en mitad de la oscuridad. Eso significa algo inquietante. Cualquier civilización lo suficientemente cercana ya podría saber que existimos. Podrían haber detectado nuestras señales hace décadas. Escuchado nuestras voces. Visto nuestras imágenes. Aprendido quiénes somos. Y aún así, no hemos recibido respuesta. Al menos, ninguna clara. Entonces surge otra posibilidad. Quizá no es que no estén. Quizá simplemente
No quieren intervenir. Aquí entra una idea fascinante. La hipótesis del zoológico sugiere que civilizaciones avanzadas saben que estamos aquí, pero deciden mantenerse al margen, observando, como si fuéramos parte de un experimento o de una reserva, sin interferir en nuestro desarrollo, sin contacto directo, esperando, analizando, aprendiendo de nosotros. Y si lo piensas, tiene sentido. Si fueras una civilización mucho más avanzada, ¿te presentarías ante una especie que aún lucha por entenderse a sí misma? ¿O preferirías observar desde la distancia? Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir buscando, escuchar, mirar, intentar comprender, porque la respuesta podría no estar a millones de años luz. Podría estar mucho más cerca, en órbita, oculta entre señales que aún no sabemos interpretar, o justo fuera de nuestro alcance. El universo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado lleno de posibilidades, como para que estemos solos. Y quizá, las señales ya están ahí, pero estamos tan distraídos, que todavía no hemos aprendido a verlas. Gracias por llegar hasta aquí. Si este tipo de historias te hace ver el mundo de otra forma, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita porque lo que creemos saber, muchas veces no es toda la verdad. Y aún queda mucho por descubrir.